Bueno, pues llegó el momento de la última sesión del libro de los Romanos, capítulo 16, que básicamente el apóstol Pablo se concentra en los saludos, en unas palabras de despedida y una palabra de advertencia y una doxología, que lo vamos a ver al final. Con respecto a los saludos, pues es algo que ya habíamos visto al inicio de la introducción. Parte de la introducción era poder saber quiénes eran los integrantes de la iglesia en Roma y una buena pista nos lo da el capítulo 16. Del versículo 1 hasta el 16 son saludos que hace el apóstol Pablo de gente que asumimos que él conoce y los conoce porque se encontró con ellos en sus viajes misioneros y algunos se establecieron en Roma, no tanto porque Pablo había ido a Roma, sino porque los conocía de antemano en la obra del Señor. Entonces hicimos todo un análisis de los primeros 16 versículos del capítulo 16 que está en los temas de la introducción, por eso no lo vamos a pasar, a brincar para ir a otros temas. A partir del versículo 17, el apóstol Pablo, que ya son palabras de despedida, pues hace una advertencia a las personas que ocasionan divisiones y que ocasionan apostasía, es decir, que destruyen la fe de otros, ¿no? Inicia con el versículo 17, donde después de todos estos saludos les dice, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Bueno, este problema que el apóstol Pablo está citando al final de la carta, después de una vasta exposición del evangelio, del pecado, de la naturaleza del pecado, de la salvación, de la santificación, la justificación, todos esos grandes temas y el tema de los judíos y el evangelio, y después le dedica tiempo a recomendaciones sobre los débiles en la fe, cómo comportarse con las autoridades civiles, cómo comportarse también con aquellos que piensan diferente a nosotros, hace una recomendación final en el capítulo 16. Y esa recomendación es algo que le preocupa por gente que está dentro de la iglesia, pero que causan problemas. Una cosa es los problemas que hay entre verdaderos hermanos en la fe con diferentes trasfondos, con diferentes maneras de pensar. Algunos vienen del judaísmo, otros vienen de la filosofía griega, otros vienen del paganismo y eso por naturaleza ocasiona diferentes choques o chispazos que se dan por el trasfondo cultural y religioso que ahora tienen que vivir unidos. Pero para eso le dedicó inclusive varios capítulos para dar consejos de cómo comportarnos y ayudarnos unos a otros. Pero aquí es un tema distinto que hay básicamente en todas las iglesias y que ha existido por los siglos desde el principio, como lo vimos en Romanos, y que también está en la iglesia de Corintio, en la iglesia en Éfeso y en todas las iglesias desde el principio. Hay gente que no está plenamente convencida o entra con otras intenciones a formar parte del grupo de las asambleas, es decir, de la iglesia, de las reuniones. Y esto el apóstol Pablo le preocupa que todo lo que él ha estado enseñando en la carta venga gente a distorsionarla, inclusive a desanimar a aquellos que ya llevan algo de avance. Por eso dice, os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones, es decir, los que están entre ellos, no les dice hermanos, no les dice que son alguien que solamente causan problemas, que no están plenamente convencidos de la fe en Cristo Jesús y que vienen con diferentes ideas que trastocan por completo el Evangelio. Dice, causan disensiones, es decir, contrapuntean a uno contra otro, es decir, ponen a los judíos en contra de los gentiles y los gentiles en contra de los judíos y los generan con problemas. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Dice, y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Es decir, vienen a quitar el fundamento de lo que se ha enseñado. Eso es común, los que hemos sido pastores, los que son pastores saben perfectamente que eso hay en todas las iglesias. Personas que ahí están y que a veces decimos, ¿por qué están aquí? Si no son creyentes de verdad, y a veces los tiene uno que citar para poder corregir y enderezar. ¿Por qué? Porque empiezan a moverse entre la gente para
decir que está mal lo que se predicó, que la enseñanza está equivocada, que eso no es de Dios y que la verdadera enseñanza es esta y tal y cual y cual. Bueno, el apóstol Pablo desde hace 2000 años está advirtiendo a los hermanos que vigilen. Es decir, el pastor o los pastores o los misioneros, los líderes, no pueden estar entre toda la gente, aunque lo hacen, pero no es posible estar en todas las comunicaciones que se dan. Entonces dice, les pide a los hermanos, a los miembros de la congregación, dice que pongan atención a aquellos que entre los grupos, entre las reuniones pequeñas, empiezan a causar división, sobre todo en temas de enseñanza y de doctrina. Y el consejo que da dice, apártate de ellos. Sí, porque lo que va a ocasionar es que va a empezar a contaminarte con una falsa enseñanza, va a empezar a contaminarte, a meter la duda sobre lo que te están enseñando y eso no ayuda. Pero son gente que ni son líderes ni son autoridad, solamente vienen de otros grupos o porque leyeron unos libros o porque tienen otras ideas y salieron de otros grupos porque a lo mejor no los aguantaron, tuvieron un problema y luego se integran a otro lugar y ahí empiezan, a veces quieren protagonismo, a veces sienten que ellos saben más que los que predican, que los que enseñan, y buscan un lugar donde sean escuchados. Entonces, ese es un problema, y dice el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado y vigilen, es decir, pongan atención a aquellos que son problemáticos, que no, que causan problemas en la enseñanza. Dice, y apártate de ellos. Es decir, si siguen asistiendo, que asistan, pero no los respaldes con tu presencia y dándoles, como les dicen, autoridad para poder que sigan causando más problemas. ¿Por qué? Porque terminan contaminando, ¿no? Entonces, una palabra de advertencia, dice el versículo 18 del apóstol Pablo de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por eso decía ahorita, a veces vienen con apetitos de atención, vienen con hambre de ser escuchados, vienen con hambre les gusta la polémica, les gusta la discusión y en reuniones donde está el líder hablando y enseñando y de repente hacen una pregunta que no viene ni al caso para generar una desviación del tema o a veces sí es el tema, pero algo en contra de lo que se está enseñando para provocar una polémica. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, no son siervos de Cristo, sino de sus propios apetitos interiores, de sus propios vacíos y de sus propias necesidades. Dice, si no son esclavos de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras, y acá, ponga atención a las palabras suaves y lisonjeras, es decir, no enfrentan directamente, sino que suavecito, poco a poco, van engañando los corazones de los ingenuos, es decir, de lo que aquellos van empezando. Los que tienen más tiempo y ya tienen base doctrinal y enseñanza firme, pues por supuesto que no se dejan endulzar por las palabras lisonjeras ni se dejan engañar por palabras o enseñanza totalmente equivocada. Pero eso existe en todos lados y entonces el apóstol Pablo lo está remarcando y quiere asegurarse de que los mismos miembros de la iglesia sean los que cuiden a la iglesia. Y dice el versículo 19, dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Es decir, la fe de los romanos, de la iglesia en Roma, es muy popular, muy reconocida en todo el imperio romano. Se sabe que es una iglesia grande y de una fe muy fuerte, entonces esa popularidad y esa fama de los romanos se ha extendido y por eso lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, es decir, que no actuemos con maldad y que ellos se cuiden precisamente de toda esta gente, ¿no? Y dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, el tema aquí del Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies es un tema que merece mucho más profundidad de estudio. Los comentaristas no se ponen totalmente de acuerdo a lo que se refiere. Se cree que se está refiriendo a que Pablo cree que la venida del Señor Jesucristo ya viene pronto en su tiempo y que esa venida pues va a destruir a Satanás como es parte del plan de los tiempos finales. Entonces el apóstol Pablo lo dijo en otras cartas,
el apóstol Pedro también, diciendo que ya pronto viene el Señor y es probable que se refiera a que Jesús regresa pronto por segunda vez para ejecutar los designios de Dios y destruir, por supuesto, a Satanás y el pecado. Es probable que se refiera a esa parte, ¿no? Versículo 21 dice, Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Ahí nos da una idea de Timoteo, que siempre fue aprendiz ahí cerca de Pablo en parte de sus viajes misioneros, y entonces manda saludos también los que están con él, que son parientes de Pablo, y son tres personas que están nombrando, Lucio, Jasón y Sosípater. Por los nombres, pensamos que son judíos de trasfondo griego, es decir, que nacieron no en Tierra Santa, sino son de generaciones atrás de judíos ya naturalizados en otros países y que inclusive su principal lenguaje es el griego. Por los nombres podemos darnos cuenta de que son gente con influencia griega fuerte. Versículo 22 dice, yo Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Bueno, ahí él también, Tercio, se está anotando en la carta, no quiere quedar fuera y manda un saludo a toda la iglesia de Roma. Él es el amanuense, que se conoce, Pablo es el que está dictando la carta y él es el que está escribiendo. No tanto que Pablo no sepa escribir, seguramente lo sabe, pero tiene, como dice el versículo 21, tiene colaboradores y Timoteo es un colaborador, está en la casa de sus familiares y Tercio, por el nombre Tercio, que es tercero, es muy probable que sea un esclavo o al menos un liberto, alguien que fue esclavo y ahora es libre, porque era muy común que se le daba los nombres a los esclavos por números. Tercio, cuarto, el quinto, el hermano Octavio, que es Octavio, precisamente el 8, séptimo, Severo, séptimo, esos son los nombres de los esclavos. Es probable que sea un esclavo o un liberto que fue esclavo, ¿no? Versículo 23 dice, Gallo, ahí aparece otro también, hospedador mío y de toda la iglesia os saluda. Entonces Pablo ahí está en Corintio. Acuérdense que la carta la escribe en su tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto y se está hospedando en la casa de un tal Gallo. Y dice de toda la iglesia. Seguramente la iglesia se reúne ahí en la casa de Gallo. Les manda saludar a todos. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Erasto es un funcionario público cristiano, ¿no? Y ahí nos damos cuenta ya del alcance del evangelio que se está extendiendo y el nivel que está encontrando, sobre todo en los círculos de influencia. El tesorero de la ciudad es un cristiano entregado, maduro, a tal punto que manda a saludar a los de Roma. Y al final dice, y el hermano cuarto también, el esclavo ahí, tal vez es esclavo de Gallo, pero es un siervo o es solamente un cristiano esclavo que estaba ahí en la reunión mientras Pablo dictaba la carta, ¿no? Pero ahí tenemos la idea de más personas que están con Pablo, que mandan saludos a los que aparecen en la primera lista del capítulo 16, que son gente conocida en la iglesia de Roma, a los cuales les manda todos los saludos. El versículo 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí prácticamente el apóstol Pablo termina su carta ah, con toda su enseñanza y pasa a una doxología. Vamos a decir, la doxología, lo que significa son palabras de exaltación, palabras de adoración, expresiones de adoración a Dios que regularmente en las cartas importantes se escriben como en señal de gratitud y reconocimiento al Señor. Es una adoración lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Es el broche final, es el sello final que el apóstol Pablo empieza a escribir al final, en el versículo 25 de esta doxología. Y ahora se está dirigiendo ¿a quién? Y a aquel. Ahora se dirige al que es poderoso. Ya no se está dirigiendo a la iglesia de Roma. Ahora se está dirigiendo a Dios. Dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. Y entendamos el evangelio del apóstol Pablo. Es ese evangelio de Jesucristo
que fue llevado a los gentiles también, cuya la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. El apóstol Pablo lo cita en otra de sus cartas y se refiere al hecho de que Cristo muere en la cruz, el Salvador muere en la cruz, y que esa sangre alcanza para poder redimir a los gentiles e incluirlos en el plan de la salvación, y eso lo llama como un misterio. Estaba escondido en todo el tiempo de los profetas, en la ley del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de ellos sin saber que estaban hablando de este gran misterio. Por eso muchos batallaron para digerirlo, y más los judíos, porque el apóstol Pablo, y no nada más el apóstol Pablo, Jesús mismo lo dijo en varias partes en los evangelios. Dice, de este misterio, dice, revelado, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Nadie tenía la idea, los judíos batallaron para entender que estaba también profetizado desde el plan de la salvación, desde el principio, que todo este tema del Mesías también moriría por los gentiles y serían incluidos en un solo grupo, judíos y gentiles, bajo esa cobertura de la sangre de Cristo como una nueva creación. Algo que él explica en el capítulo 11, el 9, 10 y el 11 de Romanos. Y a él le llama a ese modelo de judíos ser salvados ahora y gentiles ser salvados, cubiertos por la sangre del Mesías sufriente profetizado, le llama un secreto guardado por siglos que batallaron para entenderlo, y por eso cita tantas veces profecías del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán, en todo el estudio vimos pasajes donde se escriben con mayúscula, donde él hace referencia a profecías del Antiguo Testamento. Hay alrededor de 80 referencias directas e indirectas del Antiguo Testamento en el libro de los Romanos. Es decir, cantidad enorme de referencias de que los judíos y los gentiles iban a ser salvos, iban a ser incluidos en un solo pueblo, cubiertos por la sangre de Cristo, ¿no? Y eso es el gran misterio, el secreto que fue revelado en el tiempo presente del apóstol Pablo, y ese es el mensaje que lleva por todos lados, ¿no? El versículo 26 dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, algo que él ya hizo a lo largo de toda la carta, sacar las escrituras de los profetas conforme al mandamiento eterno, es decir, el plan de Dios desde la eternidad de salvar a los judíos y salvar a los gentiles en un solo pueblo con la sangre de Cristo. Estaba totalmente predestinado, si lo queremos ver de esa manera. Dice que ahora ha sido dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Es decir, la conclusión del misterio que fue guardado por siglos y que ahora ha sido revelado por las escrituras de los profetas y el mandamiento eterno, ha sido para todas las naciones para que fueran obedientes a la fe. Así va terminando el libro de los Romanos, y así empieza en el capítulo 1. Acordémonos que decía en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para el que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios para fe y por fe. Es decir, todo el tema del Evangelio de la salvación se revela la justicia de Dios para la fe, está dirigida para la obediencia a la fe. Se le tiene que aplicar la fe para poder ser justificados por la fe. Y aquí lo está cerrando con el mismo tema de ese gran secreto, ese revelado de ser salvar a todo el que creyera, que entrara en la obediencia por la fe del Evangelio de Jesucristo y de las Escrituras reveladas. Versículo 27 dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Todavía el apóstol Pablo va terminando con el tema y termina en ese versículo con palabras de gloria a Dios. Y ahí termina básicamente ya la carta a los romanos. No hay más comentarios al respecto. Con esto concluimos, pero a mí me ha parecido que sería conveniente hacer un recorrido, no en el estudio de la escritura, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí en lecturas. ¿Qué pasa con él? Él está en la ciudad de Corintio, termina la carta de los romanos
en su último viaje y ahora qué va a pasar con él. Entonces a mí me gustaría seguir unas lecturas del libro de los Hechos para darle seguimiento a lo que pasa con el apóstol Pablo y cómo concluye ese viaje encontrándose con los romanos a quien les escribió toda esta carta. Finalmente Pablo y la iglesia en Roma terminan conociéndose. Y ahí lo quiero terminar este curso con estas lecturas para poder cerrarlo con ese tema de cómo después de años se encuentran los cristianos de Roma y se encuentra el apóstol Pablo, se conocen por primera vez la gran mayoría, aunque algunos ya conocían al apóstol Pablo físicamente, por eso manda saludos, pero la gran mayoría no lo conocía, ¿no? Entonces, pues vamos a terminar con unas lecturas, nos vamos a ir, las lecturas son largas, pero sin detenernos más que escuchar los eventos y tal vez me voy a parar para reflexionar en algunos puntos, pero no es un estudio, es solamente la conclusión del tema, ¿no? Entonces, acordémonos, Pablo escribe la carta a los romanos en la ciudad de Corinto, que es el final de su tercer viaje misionero, alrededor del año 56 al 58 después de Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos el mapa, ahí está Corinto, ahí al final, y empieza un recorrido de regreso por Berea, Tesalónica, luego viene Filipos, Neápolis, Troas, Mitilene, y en lugar de llegar a Éfeso, se va por toda la costa y llega a Mileto, ¿no? Y luego llega a Cesarea o Cesarea de Marítima y luego a Jerusalén. Y ahorita vamos a ver algunos comentarios al respecto, pero vamos a ver lo que dice la lectura donde Pablo ya viene de regreso en su tercer viaje misionero, ya va con dirección a Jerusalén. Al final de su viaje ya se encaminó a Jerusalén. El libro de los Hechos, capítulo 20, nos va a dar más detalles con respecto a lo que sucedió ahí en Mileto, que vale la pena comentar. Dice el versículo 16 del libro de los Hechos, capítulo 20, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia. Es decir, no quería meterse más a la iglesia que estaba en Éfeso porque él tenía intenciones de llegar a tiempo a Jerusalén. Dice, así se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Es decir, le quería llegar a la fiesta de Pentecostés. Versículo 17, y desde Mileto mandó un mensaje a la iglesia que está en Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia que se encontraran con él ahí en el puerto de Mileto. Versículo 18 dice que cuando vinieron a él le dijo el apóstol Pablo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo este tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solamente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí yo atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me dé testimonio en esa ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Entonces Pablo ya sabe que le esperan problemas en Jerusalén. Les está diciendo a los que se reunieron, ancianos que están en la iglesia de Éfeso y a los que están en Mileto, ahí en la playa, en el puerto, les está diciendo que él no se detuvo en enseñarles toda la verdad acerca del arrepentimiento a judíos y a griegos, a todos. Dijo, sin embargo, sé que vienen problemas para mí. Y dice el versículo 24, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Es una despedida porque está diciendo que ya no lo van a volver a ver después de años de ministerio, de tres viajes. Cada iglesia se quedaba un tiempo apropiado para enseñarlos y ahora se está despidiendo y les está diciendo que él está en paz. Dice, me siento muy en paz, no nos vamos a volver a ver. Esta es la última vez que nos vemos, por eso me quiero despedir de ustedes. Soy inocente de todos,
porque no rehuí declarar y enseñar todo el propósito de Dios. Es decir, no me sentí intimidado por los judíos al hablar claramente de todo lo que es el Evangelio, de lo que estaba guardado en los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Básicamente lo que estudiamos en el libro de Romanos y lo que está en las cartas del apóstol Pablo acerca de lo que acabo de explicar, de todo ese misterio guardado, ¿no? Y entonces el versículo 28 del Hechos 20 dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Es decir, les está ahora soltando la tarea a todos estos ancianos, que prácticamente la palabra es obispo, es lo que significa la palabra anciano. Dice, ustedes ahora cuídense mucho y cuiden a la iglesia que está bajo su cuidado, que el Espíritu Santo los puso a ustedes ahí para que sean pastores de la iglesia. Esa iglesia que él compró con su propia sangre. Dice el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, el problema del cual estaba advirtiendo en el último capítulo del libro de Romanos, que cuidaran a la iglesia, que cuidaran a aquellos que causan divisiones y que llevan a la apostasía, es decir, sacarlos de la iglesia para arrastrarlos a falsa enseñanza, está dando aquí a todos en la iglesia que cuiden las iglesias. Dice, porque se van a levantar algunos, yo me voy ahí, ya no me van a volver a ver, ya no voy a regresar. Y algunos se van a levantar hablando cosas perversas y van a arrastrar a algunos de los que ya se convirtieron. Inclusive de los que menos esperan van a empezar a hablar en contra y a arrastrar y ejercer influencia. Versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Les está entregando a la iglesia y les está diciendo, ahora les toca a ustedes. El Espíritu Santo los puso por pastores, por ancianos, por obispos, y cuídenla y guárdenla de la falsa doctrina y de aquellos que se levantan en medio de ustedes para arrastrar a los más inocentes, recién convertidos, aquellos que apenas van empezando, ¿no? Versículo 32 dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Es decir, no vine por negocio, yo no hice del evangelio un negocio, ni pedí nada. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, y afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Una despedida muy emotiva, una despedida triste, por un lado, porque todo el mundo sabe que muchos de los judíos están en contra de él y hay problemas en Jerusalén. Entonces saben que le puede pasar muchas cosas en el camino y ya no volver a ver. Entonces una despedida muy triste, llorando por alguien que vieron como su padre espiritual, que compartió todo con ellos y que los enseñó hasta el final. El capítulo 21 de Hechos dice que al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Llega a Cesarea Marítima, que está cerca de ya de Jerusalén, y entonces en la casa de Felipe, pues ahí se da este evento donde las hijas de Felipe, que eran profetas, le empiezan a decir que va a haber problemas
Jerusalén. Y este Agabo toma el cinto de Pablo y se lo amarra, dice, así va a ser la vida de aquel que sea el dueño de este cinto, así le va a ir en Jerusalén, lo están esperando. Así lo van a entregar a los gentiles. Entonces le están diciendo, y le habían dicho desde Mileto y desde Troas y de Neápolis, que en Jerusalén lo están esperando, que no vaya. Sin embargo, él se ha mantenido firme. Perdón. Dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? ¿Llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo de ser atado, sino también de morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Es decir, no había nada que lo convenciera de que no fuera a Jerusalén. Hicieron todo lo posible, pero él fue bien claro, tengo que ir a Jerusalén y si ahí he de morir, pues voy a morir. Ya no me importa la vida, no me importa nada, morir en el nombre del Señor Jesús es lo más grande que me pueda pasar. Y en el libro de Hechos, capítulo 21, del 17 al 26, ya estando en Jerusalén, dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Bueno, hay que aclarar, los hermanos que dicen ahí se refieren a judíos. Todos son judíos, de trasfondo judío, creyentes en Jesús, y recibieron a Pablo, que lo querían mucho también, porque Pablo era fariseo de fariseos, es decir, ultra tradicional y conservador, ¿no? De los enemigos del Evangelio. El versículo 18 dice que al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén. Es vamos a decir, el anciano, el obispo, la máxima autoridad. Y todos los ancianos estaban presentes, es decir, todos los líderes judíos, cristianos, ahí están con Jacobo. Pablo se reporta con Jacobo, porque acaba de llegar y se va a presentarse con el líder, con el pastor. Dice el versículo 19, y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Dio un reporte del crecimiento de las iglesias gentiles en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Corintio, en todos estos lugares, que el evangelio estaba creciendo muy fuerte entre los gentiles. El versículo 20 dice, y ellos cuando le oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya sabes cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Aquí hay un dato interesante. Jacobo le está diciendo a Pablo, hay miles de cristianos judíos, o sea, es decir, una buena conversión de aquellos que se convirtieron quizá en el libro de los Hechos capítulo 12, el día de Pentecostés, dice que se convirtieron 3,000 personas, seguramente una gran cantidad pertenecía a la ciudad de Jerusalén. E inclusive habían huido en algunas de las persecuciones, pero algunos se quedaron. Y entonces están diciendo que todos ellos todavía practicaban rituales de la ley, aunque su fe estaba en el Señor Jesús. Es decir, la parte cultural ahí está muy fuerte. Versículo 21 dice Jacobo a Pablo, y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Es decir, Jacobo, la fama de Pablo se ha extendido y la manera en que él predicaba, y ahora Jacobo está preocupado por los judíos que están preocupados, judíos cristianos que están preocupados por Pablo, porque dicen, es que Pablo está diciendo que no circuncides a tus hijos. Bueno, lo vimos en Romanos, cuando él dice que la circuncisión no vale nada, que si se quiere circuncidar, que se circuncide, pero no vale nada, no aporta nada al tema de la salvación, porque demostró en Romanos que los judíos también son desobedientes y que no se pueden salvar por sus méritos rituales, sus observancias, ni la circuncisión vale nada. Entonces, esa es la enseñanza de Pablo. Entonces, acá están diciendo es que Pablo está enseñando que no se deben circuncidar. No, no decía que no se deben circuncidar. Si quieres circuncidarlo, circuncídalo. Pero eso no aporta nada a la salvación. Si quieres observar las tradiciones judías, pues obsérvalas, pero no aporta nada a la salvación. La salvación sigue siendo por fe en Cristo Jesús. Entonces Jacobo le dice a Pablo, dice, bueno, entonces, dice Pablo, ¿qué es lo que se debe de hacer?
porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido, es decir, todo el mundo se van a enterar. Dice, pues entonces, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Me están esperando todos? Y entonces dice el versículo 23, por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deban de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Bueno, ahí la estrategia que está proponiendo Jacobo o Santiago a Pablo, dice, mira, hay algunos que quieren hacer el voto de Nazareato, es un voto donde se purifican, se rapan la cabeza y, y practican algunas purificaciones. Es un voto que dura una cantidad de días o meses, dice, y ellos quieren cumplir con ese voto. Aquí entendemos que muchos judíos cristianos de los primeros años todavía practicaban culturalmente o tradicionalmente todo ese trasfondo, donde vemos que la religión ahí es un asunto ya cultural, aunque mantienen la fe en el Señor Jesucristo. La salvación la tienen bien clara, es por fe, nada por estas obras. Sin embargo, vemos que todavía practican algunas de esas cosas los judíos. Entonces les dicen, pues ve con ellos, ve al templo, que te vean que vas al templo, también rasúrate la cabeza, paga el voto, haz las purificaciones y vas a apaciguar los chismes y murmuraciones que hay en contra tuya, con eso se tranquilizan, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hizo Pablo, que le dieron ese consejo. El versículo 27 dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, o sea, que conocían a Pablo, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Triófimo de el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso. Acordémonos que las fiestas se celebran ahí. Entonces, en ese momento, el apóstol Pablo que va ahí se hace la gran trifulca, lo quieren matar y por supuesto llega la guardia romana para mantener el orden y lo toma y se los arrebata a los judíos. Judíos cristianos, ¿eh? Y judíos también que no eran cristianos, entre los dos. Versículo 32 dice, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante de los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Imagínense, con 2 cadenas. Preguntaba quién era y qué había hecho, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que se lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo le seguía gritando, muera. O sea, estaban decididos a matarlo, ¿no? Finalmente, Pablo es llevado preso por la Guardia Romana a la cárcel que está en Cesarea Marítima, a unos kilómetros de Jerusalén, ahí en el puerto. Ahí estaba un destacamento romano y por supuesto también estaba ahí la autoridad romana, el procurador, inclusive había un palacio del rey de, de, de Judea y de Samaria, de varios lugares. Había un lugar ahí para las autoridades civiles también, ¿no? Entonces ahí lo encarcelan, ahí lo tienen
y lo mantienen preso por 2 años en Cesarea. Hay toda una historia en el libro de los Hechos interesante, pero no tenemos tiempo para eso. Lo tienen 2 años preso con la intención de que a ver si le podían sacar un dinero a Pablo para dejarlo libre. Es decir, la corrupción ahí estaba presente. Y como Pablo no les ofreció ningún cinco, ni nadie pagaba nada por él, pues ahí lo tuvieron 2 años, hasta que Pablo se desesperó y empieza a apelar al César un derecho de un ciudadano romano. Como no le hacían justicia y lo tenían por 10 años, entonces él apeló al César. Nadie podía negarse. Si un ciudadano romano pide una apelación con una autoridad superior, se lo tienen que conceder porque son de los derechos de los ciudadanos romanos. Y Pablo, ciudadano romano, así es que le dijo, yo apelo al César, y tanto las autoridades romanas en Jerusalén como en Cesarea Marítima están obligados a cumplir sus deseos. Entonces lo preparan para poder ir a un viaje hacia Roma junto con otros presos que iban a llevar a Roma. Entonces es llevado preso a Roma y hay toda una tormenta que se da tremenda. Esa es una historia muy interesante durante el trayecto porque se van fuera de temporada de viajes cuando vienen los huracanes y los vientos fríos y casi muere en esa tormenta y finalmente llega a Roma después de mucho tiempo, de varios meses de estar batallando con la vida. Se destruye el barco y se salvan con las tablas que están flotando y terminan ahí en la isla de Malta. Pero bueno, es toda una historia. Pero bueno, después de eso, Pablo llega a Roma, a las costas ahí de Italia, de Roma, y dice el versículo 13, y zarpando de allí, de donde estaban cerca de la costa de Italia, dice, seguimos las costas hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli, allí encontramos algunos hermanos, ya están en Italia, que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Y cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde ahí, desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Es decir, la fama del apóstol Pablo de que se había encaminado con un viaje a Roma ya se había extendido en toda Italia. Los hermanos que estaban en Roma y en los pueblos cercanos sabían que iba a llegar el apóstol Pablo, pero no sabían cuándo. Cuando llega a ese puerto, mandan correos para la ciudad de Roma diciendo que el apóstol Pablo ya había llegado, que ya estaba por llegar. Entonces llega ya al puerto cercano a Roma y los hermanos a los que le escribió la carta, pues vienen desde Roma para adelantarse y encontrarlo y recibirlo en el puerto ahí en el foro de Apio y las tres tabernas, ahí precisamente en el foro de Italia. Entonces Pablo se anima porque los ve a quien les escribió esa carta tan hermosa, esa carta que por supuesto ha inspirado por 2000 años a muchos cristianos, o sea, es una carta con tanta enseñanza y por primera vez los va a ver, a la gran mayoría de ellos los va a conocer por primera vez, ¿no? El capítulo 28, donde termina toda esta historia, dice el versículo 16, cuando entramos, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba, ¿no? Es decir, estuvo ahí preso, cárcel domiciliaria, si lo queremos ver de esa manera, no en un calabozo, sino en una casa, y ahí le asignaron un soldado, una custodia, y ahí él podía vivir tranquilamente. A Pablo le dieron un trato distinto, no solamente por ser ciudadano, sino porque habían alcanzado a respetarlo por todo el trayecto del viaje y que los había salvado, ¿no? Pablo le dijo a todos, le dijo, no se preocupen, ninguna vida se va a perder. Que es toda una historia muy interesante, ¿no? Entonces ahí está Pablo ya en Roma y dice el versículo 17, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos. Recién llegado los 3 días dijo, háblenle a los líderes judíos, a los rabinos, a los maestros, a los líderes principales de las sinagogas de Roma, díganles que vengan a verme, estoy yo aquí. Y cuando se reunieron, les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte.
Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra el pueblo. Entonces, Pablo ya está explicando a estos líderes lo que pasó con él y de la fama que tenía de haber hablado en contra del pueblo de Israel. Versículo 20 dice, por tanto, por esta razón he pedido veros y hablarlos porque por causa de la esperanza de Israel. Notemos aquí estas palabras, por causa de la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Acordémonos cuando Jesús nació en el libro de Lucas, en el libro del Evangelio, cuando lo llevan a Jesús al templo a cumplir con los rituales por ser el primogénito, que se encuentran ahí a un anciano que profetiza sobre el niño y le da una profecía a María. Dice, Él es la esperanza de Israel, es decir, el prometido, aquel que se prometió desde la antigüedad de que sería la gloria de Israel, en el cual pondría Israel la esperanza en él para ser levantado. Entonces dice el apóstol Pablo, si yo estoy aquí precisamente, y me han perseguido y me han maltratado, yo no he hecho nada en contra del pueblo de Israel, pero estoy aquí por causa de la esperanza de Israel, que es Jesús. Por eso llevo estas cadenas, por predicar el nombre de Jesús y por predicar el evangelio y las enseñanzas de Jesús y las profecías. Y entonces el versículo 21 dice, y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Notemos lo que están diciendo estos líderes, estos rabinos judíos. Dice, sabemos lo que se habla de esta secta. Así veían los primeros judíos a los primeros cristianos. Es decir, los judíos veían a los primeros cristianos como un grupo sectario, porque se habla en todas partes, en todos los rincones. Y los romanos veían a los cristianos como una secta de los judíos, precisamente por Jesús y por los primeros discípulos y los primeros cristianos y el Evangelio. Y los rabinos, pues dijeron, explícanos de qué se trata, porque sí sabemos que hay un grupo de judíos que trae una enseñanza diferente y ahora con los gentiles no entendemos, explícanos las cosas porque se habla mucho contra ellos, pero no sabemos la verdad. Y entonces dice el versículo 23, ya habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Es decir, se pusieron de acuerdo para una reunión extra y se vinieron todos con la intención de escuchar, es decir, dispuestos a escucharlo por varias horas o todo el día. Y se vino un gran número de judíos importantes de Roma. Y fueron a donde estaba el apóstol Pablo. Y desde la mañana hasta en la tarde, es decir, todo el día, les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, es decir, estaban convencidos de la enseñanza de Pablo, pero otros no quisieron creer. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Y esta palabra dice, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, el apóstol Pablo les dice, cuando muchos meneaban la cabeza que no estaban de acuerdo, entonces les cita una profecía del profeta Isaías diciendo, este pueblo es duro de cabezón y cerviz, no tiene oídos pero no oye, no entiende, tiene ojos y no ven, refiriéndose a los judíos que estaban ahí con Pablo, que no aceptaron las profecías que se le aplicaran a Jesús el Mesías. No quisieron reconocerlo. Otros sí lo reconocieron, pero algunos no. Entonces el Pablo justifica diciendo, pues así está profetizado. Algunos, aunque les expliques, no van a creer. Tienen ojos y no lo ven. Tienen oídos y no van a entender. Así es que pues no podemos hacer tampoco nada. Y entonces el apóstol Pablo empieza a citar la profecía de Isaías. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos se han cerrado, y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28, sabed tanto, dice el apóstol Pablo, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles.
Y ahí es donde empiezan las cosas a ponerse muy complicadas. Ellos sí oirán. Y cuando Pablo dijo esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Notamos que para el pueblo judío el tema de reconocer que las profecías mesiánicas se le aplicaran a Jesús era un problema difícil, difícil de digerir. Pero Pablo lo dice que estaba profetizado de que no lo iban a aceptar. Pero cuando le agrega más el tema y dice que esta salvación estaba también enviada para los gentiles, ahí es donde ya no pudieron. Entonces estos judíos se fueron y se fueron discutiendo en el camino. Es decir, ahí sí no podemos. Es una gran dificultad, ¿no? Versículo 30 dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, es decir, cárcel domiciliaria, y recibía a todos los que iban a verlo, y predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así termina el libro de los Hechos. Ahí está el apóstol Pablo, 2 años que estuvo ahí en Roma, hizo algunos viajes cortos. No tenemos idea ni tenemos evidencia de que el plan que tenía de ir a España, porque lo dijo, quiero llegar a verlos a España y de pasada me voy hasta Roma, pero eso no se logró, hasta donde entendemos no logró ir a España, se quedó ahí 2 años enseñando con libertad, hizo viajes cortos ahí por toda la región y después lo volvieron a encarcelar al apóstol Pablo junto con otros cristianos, ¿no? Que fue una de las primeras persecuciones romanas. La tradición cristiana más aceptada indica que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma bajo el reinado del emperador Nerón entre los años 64 y 68 después de Cristo. Tras el gran incendio de Roma en el año 64, muchos cristianos fueron ejecutados. Como Pablo era ciudadano romano, pues lo decapitaron, que era una ejecución digna para un ciudadano romano. Ahí termina la vida del apóstol Pablo. El incendio de Roma provocado por Nerón está registrado en la historia. Culpó a la secta de los judíos, que eran los cristianos. Los judíos también se apartaron de los que iban a la iglesia de Roma, que no estaban totalmente convencidos, pero asistían, y con esto algunos se fueron apartando y se quedaron muchos cristianos, judíos cristianos de corazón, fervientes, fieles, junto con gentiles, y ahí se da una de las primeras persecuciones fuertes que inician el cristianismo, provocado por el emperador Nerón contra los cristianos en Roma, que muchos fueron asesinados, incendiados, crucificados, puestos ahí en el Coliseo Romano. Y cuando llegan con Pablo, pues al ver que era ciudadano, pues por dignidad y derecho romano, le evitaron el sufrimiento y lo decapitaron. Ahí es donde termina la historia del apóstol Pablo. Quise terminar de esa manera para poder cerrar el libro de Romanos con toda la enseñanza, teniéndola fresca, cómo se encuentra con los cristianos en Roma y cómo todavía al final del capítulo del libro de los Hechos, Pablo todavía seguía insistiendo en la enseñanza de que las profecías del Antiguo Testamento se aplicaban a Jesús, el Mesías prometido, y que dentro del plan de la historia de salvación también estaban los gentiles. Ese era el evangelio que él enseñaba y que por supuesto incomodaba principalmente a muchos judíos. Muchos se convirtieron, pero muchos no. El libro de los Hechos registra que muchos fariseos se convirtieron, inclusive muchos sacerdotes del templo se convirtieron en seguidores de Jesús. O sea, hubo una buena cantidad de creyentes, pero no lo que se suponía que el pueblo judío debía de aceptar. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15, cuando hace referencia a los judíos en Jerusalén, les dice los desobedientes porque no obedecieron a la fe. Aquel que no creyó en Jesús está pecando de desobediencia. Son pecadores desobedientes porque todo estaba profetizado, pero se resistieron. Pero Pablo lo justifica diciendo que inclusive las profecías decían que iba a haber resistencia al evangelio y que muchos teniendo oídos no creerían y viendo no verían. Algo que se cita esas profecías de Isaías para poder explicar por qué muchos judíos fueron endurecidos, fue parte de todo ese plan y que por supuesto, como lo dijo en el capítulo 11, que serían salvos si no permanecen en el endurecimiento.
Si renuncian a ese endurecimiento, a esa desobediencia que le llama el apóstol Pablo, y aceptan a Jesús por fe, sean justificados por la fe, entran, por supuesto, a formar parte y ser ramas reinjertadas una vez más en el pueblo de Dios, que es un pueblo entre gentiles y judíos, todos juntos, de acuerdo al plan de la salvación que Dios tenía planeado de antemano, como lo dijo no solamente el capítulo 8, sino en otros lugares, de que Dios había planeado la justificación por la fe desde antes, de muchos antes, desde Abraham, antes de Abraham. Y pues bueno, con esto terminamos el curso. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por su fidelidad, su permanencia. Y permítame terminar con una oración para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en estos momentos que concluimos este estudio del libro de los Romanos. Yo te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traernos todas estas palabras, si algunas fueron palabras nuevas, enseñanzas nuevas, te pido que nuestro corazón pueda encontrar un lugar para toda esta enseñanza. Te pido, Señor, que tú guardes nuestro espíritu, que tú nos cuides, y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo por nosotros, por esas grandes verdades que puedan fortalecer nuestro espíritu. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, de llevarlo, Señor, hasta el último rincón del Imperio Romano para llevar todas estas grandes verdades. Señor, te pido también por cada familia, cada persona que está en el curso. Te pido que los bendigas, bendiga sus empleos, su provisión, bendiga su vida personal, su vida espiritual y su vida familiar. Manifiéstate a ellos, Señor, con poder y con el poder de tu Espíritu, con gracia y con amor. Gracias, Señor, te damos y queremos darte honra y gloria, que solamente eres el único digno de recibir todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.